Estamos hablando en estas semanas del espionaje de Estados Unidos, algunos escándalos y algunos debates sobre la cuestión. Vamos a tratar de analizarlo hoy desde un punto de vista casi científico, diría yo, porque tenemos un invitado muy especial para conversar del tema. Se trata del profesor Hugo Skolnik. Él es matemático, especialista en criptografía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la cual es titular del posgrado de Seguridad Informática. De la UBA, profesor, bienvenido. Gracias. Y bueno, con este tema del espionaje de Estados Unidos sobre Brasil se ha discutido mucho. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Esto es una práctica habitual, normal antigua. Sí. ¿Qué es lo que se puede decir de este hecho y las repercusiones que ha tenido? ¿En cuántos días? Una primera aproximación. Bueno, la primera aproximación es que obviamente todo país serio tiene que proteger algunas partes esenciales. Estamos hablando, por ejemplo, comunicaciones de la presidencia, ministros, las áreas estratégicas más vulnerables, infraestructuras, comunicaciones, energía. Hoy en día hay muchos más ataques cibernéticos que ataques con misiles, ¿no? Digamos, eso son normales. Digamos, todo el mundo debate la cuestión de si bombardeaban Siria o no, pero nos bombardean con espía todo el santo día, y eso no está en las Naciones Unidas mucho, ¿no? Por lo menos hasta estos días que salió el reclamo brasilero, digamos, ¿no? Entonces, esta práctica es muy antigua, obviamente. Hace muchos años que todo esto está en funcionamiento. Tenemos un antecedente que fue bastante famoso, después conocido, y era que durante la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados habían desarrollado el sistema Echelon, que monitoreaba las conversaciones telefónicas en la ex Unión Soviética. Y luego, terminada la Guerra Fría, por lo menos entre comillas, desviaron toda la atención de esos sistemas de espionaje a conseguir información que ya era económica, financiera, licitaciones, estrategias de países, etc. Por ejemplo, fue un caso muy sonado en Francia. Antes estaba prohibido, digamos, encriptar, o sea, codificar las comunicaciones entre dos personas. Si uno lo hacía, por ejemplo, dos de nosotros en Francia, podíamos ir presos. Ajá. Hasta que la ministra de Justicia, eso está en internet, se puede encontrar ese debate, descubrió que el sistema Echelon lo que estaba haciendo era espiar a los franceses y a las compañías francesas, ¿no? Como ahora surgió lo de Petrobras. Entonces, de un día para otro cambiaron y lo que era delito antes pasó a ser obligatorio, de que todo el mundo tenía que proteger sus comunicaciones. Así que esta es una historia bastante antigua, obviamente últimamente ha tomado mucha visibilidad, ¿no? Empezamos con, qué sé yo, Wikileaks y todo ese tipo de cosas. Sí, y obviamente el hecho de que se difunde, digamos, ¿no? O sea, se ha difundido a través de Snowden y todo lo que ha hecho. Porque además de espiar sobre lo que usted comentaba, las cosas económicas, licitaciones, el caso de Petrobras parece que se trataba de esto, justamente porque se está por licitar toda la riqueza petrolera que tiene Brasil en el Océano Atlántico y bueno, obviamente a las empresas norteamericanas les interesa. Pero también en Brasil salió que una empresa llamada Booz Allen, que era parte de estas empresas en las que trabajaba Snowden, también inducían al gobierno a tomar determinadas medidas políticas y económicas que les convenía a Estados Unidos. O sea que no solamente tiene que ver con, me parece, en un plano económico solo, sino también en un plano político, sí, y en un plano como los antiguos espionajes, ya digamos como antes de la Guerra Fría. Sí, efectivamente. Y bueno, la cuestión es qué es lo que uno puede hacer para protegerse, digamos, ¿no? Entonces, digamos... ¿Y si es posible protegerse? Sí, claro que es posible, perfectamente posible. Sin mucha dificultad, además, y sin grandes inversiones. ¿Ah, sí? Porque el tema pasa por lo siguiente, digamos, uno tiene una cantidad de métodos para proteger la información, ¿está claro? Últimamente han, digamos, publicitado noticias que son esencialmente falsas, y es como que la Agencia Nacional de Seguridad logró quebrar algunos de los métodos más conocidos. Más bien lo que se usa son otras cosas, son las puertas traseras, que habíamos conversado, que son sistemas espías que a uno le ponen dentro de una computadora, ¿sí? O sea, cuando uno compra la computadora ya lo tiene el sistema. Y puede tenerlo, claro.
Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, hubo un incidente famoso, hace cosa de 10 años, digamos, la mayor parte de los métodos de seguridad que se implementaban en la banca europea provenían de una firma israelí. Un día descubrieron que tenía puertas traseras, o sea, les permitía en forma remota espiar los movimientos bancarios. La justificación era que querían monitorear movimientos financieros que podían tener que ver con el terrorismo. Suena conocido eso, ¿no? Sí. Digamos. Entonces, obviamente los bancos no estuvieron demasiado entusiasmados con esa idea y sacaron todo eso de circulación, está claro. Si uno analiza, por ejemplo, el soldado Manning, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? O sea, por un lado, digamos, Estados Unidos llega a la conclusión que tenía información de inteligencia muy dispersa en distintos organismos, que había que integrarla para poder facilitar el análisis. Entonces, donde él trabajaba, Manning, tenían toda la información, fundamentalmente integrada de los distintos servicios de inteligencia. Ahora, este soldado entraba presuntamente con un CD en la mano de Lady Gaga, que era un CD en blanco, lo ponía en una computadora y empezaba a grabar datos, se los llevaba, ¿no? O sea, ahí no es un tema ni científico ni matemático, es simplemente ingeniería social y falta de organización en lo que es la seguridad, está claro. Que son fundamentalmente las vías principales de ataque, está claro. Por supuesto pasa de todo, digamos. Si ustedes analizamos lo que fue el caso de Irak, ¿no? Los servicios de inteligencia tenían información de que los iraquíes estaban buscando, por ejemplo, impresoras. Entonces ponen en el mercado europeo una cantidad de impresoras de muy buena calidad, a precio muy barato, compran masivamente, todas tenían un chip adentro, y cuando se lo despertaba en forma remota, les destruía los sistemas de comunicaciones. ¿Está claro? Entonces, eso nos lleva a que los métodos de protección, digamos, tienen que ser muy, muy integrados, tienen que contemplar todos los aspectos, y bueno, son perfectamente posibles. Y acá usted dijo que eran relativamente económicos o relativamente accesibles. En América del Sur, hablemos, ¿qué es lo que haría falta, por ejemplo, a nivel de UNASUR, si se pudiera hacer algo, qué es lo que haría falta hacer? Decisiones políticas, nada más. Un server propio, en términos concretos, un server propio, fibra óptica, ¿qué es? No sé, yo no sé nada de esto, por eso le pregunto. Sí, en general la infraestructura de computación la tenemos de lejos, ¿no? Digamos, obviamente cuando uno logra la protección a través de métodos de software, o sea, a través de programas que están bajo el control de uno, que sabe exactamente lo que contienen, es cuando uno se independiza de algunos de los problemas que hay dando vuelta, está claro. Entonces, en ese sentido, lo difícil es integrar a todos los organismos que tienen algo que ver con este tema de seguridad, ¿sí? O sea, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen muy buenos técnicos, generalmente divididos en, qué sé yo, ejército, marina, servicio de inteligencia, policía federal, etcétera. Entonces, cómo trabajar en forma unificada, yo creo que es el desafío, es político, fundamentalmente. Las partes técnicas son todas resolubles o están resueltas ya, o sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Es cierto que lo llamaron de Brasil? Sí. Bueno, yo viví en Brasil, por eso. Sí, pero, a ver, también resultaba un poco gracioso, ¿no? Porque, lo digo con cariño, porque me han tratado muy bien, pero quieren empezar con una mesa redonda. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos un banco. Entonces vamos a discutir ahora la seguridad del banco, pero no lo vamos a discutir acá en privado. Vamos a hacerlo por televisión o en una mesa redonda. Así le explicamos a todos los potenciales ladrones qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese es como un enfoque, digamos, muy académico de un problema, y también en cierto modo me llama la atención porque el que convoca es un asesor directo de la presidenta Dilma. Bueno, yo le escribí y le dije, bueno, me parece que, por un lado, digamos, concientizar a la gente de la gravedad del problema es importante, pero las medidas técnicas se deben tomar en secreto. Pero ya no se puede escribir más por mail tampoco. Se confundieron de mesa a la cual convocarlo, me parece simplemente, ¿no? Sí, vamos a ver cómo evoluciona esto de Brasil. Más allá del tema de las decisiones políticas necesarias y que por ahí a veces no se toman, ¿somos hoy más vulnerables a este tipo de ataque cibernético, del espionaje de las grandes potencias, no ya de los casos particulares de que se está hablando? Somos más vulnerables en la medida de que no tomamos las medidas que tendríamos que tomar. O sea,
si seguimos, digamos, trabajando en forma inocente y estamos en una selva que es cada vez más complicada, entonces siempre, digamos, en estos temas avanzan los ataques y avanzan las defensas, pero las defensas hay que implementarlas para que por lo menos sigan el ritmo de los ataques, ¿está claro? Sí, sí. Porque hay ataques de todo tipo. Digamos, una cosa bastante interesante es que uno hace 10 años podía pensar que los que atacaban, los hackers, eran personas muy especializadas. Sí. Hoy en día, cualquier chico baja de internet una cantidad de instrumentos de hackeo, ¿sí? Entonces, vieron que, por ejemplo, toda conexión de internet se caracteriza por un número que es la dirección IP, ¿no? IP es Internet Protocol. Bueno, entonces, uno tiene en este momento software que lo pone, digamos, a la noche en su computadora, se va a dormir, y le dice, analiza desde acá hasta acá, todo este rango de números. Y a la mañana tiene un informe completo. Esta IP es vulnerable mediante tal ataque, está claro, ¿no? Con lo cual, de repente es como que hay monos con navaja, digamos, dando vuelta por internet, ¿no? Pero por otro lado, los servicios profesionales obviamente tienen otra calidad de penetración. Claro, y los que no son tan chicos, digamos, claro, los que se dedican profesionalmente con algún otro interés. ¿Qué otros casos se conocen así de ataque cibernético con algún interés comercial, político, financiero, como el que usted mencionaba de la... Está lleno. Ejemplo, nosotros fundamos una empresa de criptografía hace unos 16 años, ¿sí? El primer día que se publicitó en nuestra dirección, empezamos a recibir del orden de 20 ataques por minuto. ¿Está claro? Entonces, no era muy conveniente, digamos, lo que usted proponía. No, por supuesto, pero uno pone un señuelo en una parte y hace las cosas en otro lado, eso, digamos, ¿no? Está claro. Pero de todas maneras, eso muestra, digamos, qué es lo que sucede. Y entonces, por ejemplo, una cosa que está pasando mucho son los ataques a todos los sistemas móviles, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando uno habla por un celular, esencialmente hay dos métodos de asegurar, entre comillas, lo que uno transmite, ¿sí? Hay un método muy débil y un método mucho más fuerte. El método débil no es recomendable de ninguna manera. Ahora, provoca un poco de escalofrío que uno va a ciertos organismos importantes del Estado, pone una computadora a ver qué redes hay y se encuentra que el método vulnerable es el que más prolifera en lugares estratégicos del Estado. A eso llamo que hay que tomar medidas, está claro. Entonces, en el caso de Venezuela, cuando hubo elecciones, eran elecciones electrónicas y había una manera de llegar, de que cada computadora donde había sido el aula de votación llegaba a una central y había un sistema encriptado, ¿no? Donde el código para conocer ese texto secreto, digamos, lo tenían 3 o 4 personas, algunas de la oposición, por supuesto, y algunas del oficialismo. ¿Esos métodos son seguros? Se pueden hacer muy seguros. O sea, uno no puede garantizar sin conocer el sistema en detalle que no tiene ninguna fuga, digamos. Pero en principio, sí. La respuesta es sí. Se puede hacer con toda seguridad. ¿Y qué países en el mundo son los más, digamos, los más seguros, los que tienen más desarrollado este sistema de protección? Bueno, desde ya las grandes potencias, ¿no? Y además, entendamos, hay como dos mundos en esto, ¿no? Uno es el mundo civil y otro es el mundo militar, ¿no? En el mundo civil, digamos, uno utiliza métodos que son conocidos. Por ejemplo, si nosotros nos queremos comunicar con los chinos y hacer una compra por internet, tenemos que compartir el mismo método porque si no, no nos vamos a entender. Claro. Está claro. Porque ahí es comercio electrónico, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero en el mundo militar, lo que se oculta también son los métodos que se utilizan. Está claro. Entonces, son mundos muy distintos. Si uno, por ejemplo, intercepta alguna comunicación de una gran potencia que está usando un método que es totalmente desconocido, no va a tener ninguna probabilidad en general, hoy en día, de quebrarlo. Es imposible. Está claro. Los quiebres siguieron hasta la época de Malvinas, digamos, más o menos, ¿no? ¿Sí? Donde los ingleses nos quebraban en 30 segundos. ¿Cómo esta malla de protección, decisión política, decía usted, ¿cómo se lo qué es legislación que hay que generar, digamos, algún protocolo de uso de bueno, hay que definir los sistemas, los protocolos de uso. Me quedó claro que no por mesas redondas, pero... No. Está bien. Son protocolos, son los métodos a utilizar, es formación de recursos humanos, la concientización de la gente que está a cargo de todas las medidas de seguridad que tienen que tomar para que no haya fugas por lo que llamamos ingeniería social, ¿sí? Que son los métodos por los cuales uno puede acceder a algún tipo de clave,
y legislación. Son varios frentes al mismo tiempo. Ahora, nosotros creo que tenemos la mala tendencia en América Latina, propia quizás de nuestra cultura, de nuestro pasado, digamos, el derecho romano. Empezamos por la legislación, y cuando uno está en medio de un tiroteo, mejor preocupate de ponerte un casco y un chaleco antibalas y después fíjate qué legislación. ¿Qué ley está lo del casco? Entonces, yo lamentablemente muchas de las cosas que escucho como iniciativas son de mediano o largo plazo, que podrían producir algún efecto. Yo creo que hay situaciones inmediatas, acuciantes, que hay que resolver hoy, avanzando en paralelo en varios frentes. Ahora, también tiene que ser una política de Estado. O sea, no puede depender de la voluntad de un gobierno circunstancial, sea quien sea, ¿no? Una de las cosas que le pasa generalmente a la Argentina es que muchos de los buenos técnicos que se integran a organismos del Estado se terminan yendo por problemas salariales, inestabilidad, bueno, todas las cosas que nosotros conocemos. Estas son cosas que tienen que tener una estructura permanente, ¿sí? Sin la menor duda. Sin duda, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. No sé si nos quedamos más tranquilos. No, queremos... Sabemos que somos vulnerables, pero también que hay, digamos, un camino para seguir el que se puede, que no es tan difícil, digamos. Que es posible, digamos, por lo menos nos vamos convencidos que es posible, que cuando empezamos la entrevista yo por lo menos no estaba tan convencido que era posible evitar esto. Bueno, ojalá lo llamen y si lo llaman que le presten atención. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias que además es un jugador de Go. Sí. Eximio jugador de Go. No, eximio no. Jugador de Go. La próxima lo hacemos jugar en pantalla con Francisco Alibrullón. Exactamente. Una partida de Go para todos en la televisión pública. Bueno, ¿tenés mensajes? Vamos, que si querés primero la incógnita o mensajes. ¿Mensajes? Dale. Mensajes. Daniel Avellaneda dice, los informes son impecables, felicita a los tres. Somos más de tres, Daniel, y sobre todo a la gente del equipo de producción y de edición de informes que realmente... se llevan el gran mérito de esto. La familia Carvana, creo que dice de Rosario, muy bueno el programa, lo ven siempre, sigan así. Uno más, Olga y Humberto Devoto. Olga y Humberto Devoto de Córdoba, felicitan por el programa. Bueno, muchas felicitaciones por lo que veo. Bueno, qué suerte. Bueno, yo les voy a dar más datos de la incógnita, porque por ahora no vino nadie que aceptó. Dice, nuestro personaje de hoy se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y luego continuó sus estudios en la Sorbona. ¿A quién nos estamos refiriendo? A los teléfonos 0800 444 1777. Muy bien, y yo les cuento un poquito cómo seguimos con esta edición de Visión 7 Internacional. A la vuelta, muerte sobre Kenia. La reciente masacre en un shopping de Nairobi deja al descubierto el accionar de grupos islámicos radicalizados. Tras la pausa, en Visión 7 Internacional.